somos lo que ves. Crossing Contenidos. Canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro, vendiendo el alma sin saber a quién. Hoy escucho las canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Es solo él con su alma, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Y va. What's your name? James O'Brien. Ah, viste que sé hablar inglés también. Y acá recién entramos en lo que es la Feria del Libro. La Feria del Libro acá en el Complejo Cultural. No sabés, un mundo de gente. Un mundo de gente. Es impresionante la Feria del Libro. Sábado y domingo, de 14 a 20. Andamos, tremendo. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo Che, andás? está, amigo, ¿tenés un amiguito nuevo? Sí, puede ser. Che, ¿nombre del amiguito? Agustín. Agustín, ¿escritor puede ser? Sí. ¿Qué nivel? ¿Qué libro escribió Agustín? A ver, mostremos. Ahí está. El internado. El internado, qué impresionante. Y acá estamos con Jaime Coliboro, el mismo de siempre. El mismo de siempre. Escritor también. Escritor también de Viaje Inusual. Estamos acá haciendo un pequeño crossover con mi amigo acá, el Negrius. Jaime, contame un poquito cómo está yendo la Feria del Libro. Yo recién llego, ¿viste? Por eso te pregunto. Está re buena. Más ahora que está Raúl Verón, está trayendo bastante público. ¿Ah, sí? Sí, hay que escucharlo a Raúl Verón, que está bastante bueno. ¿Qué toca? Bueno, es un artista que hace stand-up para toda la familia. Ah, ¿stand-up? Stand-up y hace un poquito de... hace reír a los niños, hace reír a las personas grandes, de todo un poco. No, es muy bueno, sí, che. Sí. ¿Y cómo anduvieron las ventas por acá? Viven bastante bien. Entre nosotros, ¿viste? Okay. El escritor. ¿Levanta, chicas? Depende de qué escriba. ¿Posta? Depende de qué escriba. ¿Es la cantidad de chicas que vienen? Y sí, supongo, no es lo mismo escribir, yo quise ponerle filosofía que escribir una novela romántica. Poner. Ah, es verdad. ¿Y cómo anduvimos de levante en estos días, Agustín? Bien, supongo. Bien, supongo. Firmó muchos libros para las chicas, muchas fotos se sacó. Fotos con familiares, firmar libros para chicas, amigas. ¿Amigas? Sí. Bueno, pero así se empieza, ¿no? Así se empieza con una linda amistad y después, bueno, vemos qué hacemos, tomamos unos licuados, vamos a salir a pasear, ¿viste? Sí. Che, ¿y vos tomaste chocolatada, Jaime? Yo estoy a puras pepas, estoy mal del estómago, mal de la garganta. Claro, estás mal del estómago y te agarrás la garganta. Te doy una cosa, la señora rubia que va allá, sí, antes que se escape, esa es la mamá del muchacho este, por después se la vas a agarrar, después por ahí puedes charlar con ella. ¿Es la mamá, Agustín? Es la mamá, que pasó por acá recién. ¿Y escuchó toda la conversación? Toda la conversación, sí. Bueno, ahí vamos a ver qué nos cuenta la mamá de Agustín. Dale. Dale. Dando grupos artísticos, escuelas de danza. Aparte de ver libros, también hay espectáculos, ¿viste? Así que, nada, es un lindo lugar para venir en familia. ¿Cómo andamos, tremendo? Me tengo que ir, pero bien, de 10. Che, ¿cómo anduvo la venta? De 10, bien. ¿Ya te va?
voy a buscar facturas, ahí vengo. Ah, listo, ahora vengo. Ahora yo también vengo. Ah, yo pensé factura para comer. Bueno, me hizo el famoso oso, ¿viste? ¿Cómo andamos, mister? ¿Buscando un libro para leer, para comprar, para regalar, quizás? Sí, estamos mirando, sí. ¿Cómo estás viendo la Feria del Libro? Bien, bien, muy bueno. Un mundo de gente, ¿viste? Sí, muy lindo todo. Y aparte hoy cierra Sarina Van. Bien. Tremendo. No sé quién espera. ATR, tocan cumbia los chicos. Ah, sí, sí. Sí, ayer estuvo Todos contra Yoko, tremenda banda también. Sí, la conozco, sí. ¿Sí? Sí, sí, muy buena. Así que bueno, hoy hay que venir al cierre. Hay que venir, claro, Hay que venir. por supuesto. ¿Cómo andamos, mister? Hola, ¿cómo andás? ¿Mucha venta? Bastante. ¿En serio te compraron acá? Acá todavía no, porque recién entró. Ah, recién entraste. Yo también recién entré. Sí. Bueno, entonces, ¿qué número palpitás para el Telebingo? Y un 56 más o menos. 56, que en la quiniela sería La caída. la caída. Atenti con mi vendedor de Telebingo, ¿eh? El 56 dice, ¿eh? Impresionante, 56, tiró el 56. Atenti con ese número, ¿eh? Si lo dice él, palabra santa, ¿eh? ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Cómo estás llevando la Feria del Libro? Bueno, como todos los años, Sí. estamos presentes en la Feria del Libro. Sí. Porque considero que es una necesidad, una prioridad. Sí. Que la gente vea lo que se ha escrito, vea las nuevas publicaciones, no solamente de todo lo que traen las librerías, sino de lo que traen los autores locales. ¿Usted es escritor, mister? Sí, bueno, escribo, publico, Ah, bien. Vende. vendo lógicamente y trato de publicar los temas que necesita la gente. ¿Cómo ve hoy el mister con el tema de Internet? ¿Bajó la lectura de libros con el tema de Internet? No sabré, no he hecho un análisis con Ajá. respecto a eso, porque Internet es muy importante, muy necesario Sí. para consultar. Ah. Entonces, posiblemente las consultas se realicen más por Internet que a través de los libros. Exacto. Pero siempre siguen habiendo nuevos libros, nuevas publicaciones Sí. y de hecho nuevos escritores. Eso. Y Santa Cruz tiene muchos nuevos escritores, Es verdad eso, muchas publicaciones, cosa que nos alegra a todos. Yo soy nativo de ¿De acá? de Santa Cruz, De claro. Santa Cruz. Y mi familia se afincó a partir de 1901 Sí. aquí primero en Gallegos y después fundaron Calafate, fueron los primeros pobladores que hicieron un hotel allá. Y fundó mi abuelo Juan Echeverría, fundó la primera escuela de Calafate, que fue reconocida por Educación como escuela número 10, lo que después se transformó en escuela número 9. Estamos hablando con la historia de Santa Cruz, digamos, ¿no? Sí, digamos que es la historia de Santa Cruz. ¡Qué grande! Gracias, señor, ¿eh? Escribí también, Ah, aparte de todos sí. los libros que escribí sobre los tehuelches, Sí. que son varios, Sí. escribí la historia de Calafate con el título de El Calafate, mi pueblo. El Calafate, mi pueblo. Es la historia de Calafate hasta 1955. ¡Qué grande! Gracias, mister, ¿eh? Bueno, gracias por venir a conversar conmigo. No, gracias. Gracias, mister. ¡Qué grande! Estuvimos hablando y nos contó toda la historia de Calafate, de Río Gallego, de San Julián. O sea, la historia de Santa Cruz.
la sabe toda. No, impresionante. Impresionante. El Mister es una historia viviente. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Buscando un libro para comprar, Acá para leer? estamos. Sí, mirando. ¿Qué libro estás ¿Estamos mirando? en vivo? Estamos haciendo el programa para el sábado que viene. Ah, bueno. Para Canal 9. Bueno, saludamos. ¿Cómo andamos, tremendito? Bien. ¿Paseando con la mami? Sí. ¿Comprando el libro para vos o para mami? Un poco y un poco. Un poco, Sí, un mitad y poco. mitad, ¿no? Para Sí. que no se enoje mamá, ¿no? ¿Cómo andamos, mister? Todo de 10, por suerte. ¿Paseando? Paseando un poco, sí, con la familia. ¿Con la familia? Sí. Paseando nomás, no Paseando compra nomás. libros ni nada de eso, Sí, ¿no? compramos. Ah, ¿compró el libro? Compramos. ¿Cómo la ve la feria del libro? Bien, muy bien, por suerte. ¿El año pasado viniste? Había venido también. ¿Sí? O Sí, sea sí. que siempre venís. Siempre venimos, sí. ¿Y vamos a venir hoy a la noche al cierre con Sarina Van? No creo, tenemos una bebé muy chiquita. Oh, mirá la bebé, mirá. Toda la familia viene a mirar, viene a disfrutar, vienen a comer también porque hay patio de comida, ¿viste? Así que seguimos acá un poquito disfrutando. ¿Cómo andamos, tremendo? Bien, ¿Comprando libros? Exacto. ¿Qué libro estuviste viendo? No, uno Ah, ¿le estás comprando el libro a la novia? Exacto. ¡Qué nivel! ¿Y la novia está pidiendo algún libro en especial? ¿No? Chau, chicos, gracias. Acá el novio le está comprando el libro a la novia, ¿viste? ¿Cómo andamos, tremendita? ¿Qué está tomando? ¿Chocolatada? No. Ah, ¿jugo? Te estoy viendo que estás como disfrazada, ¿no? ¿En qué bailaste? Danzas árabes. Danza árabe. ¿Para qué escuela de danza árabe? Baladí. Ah, ¿y bailaron hoy? Sí. ¿Y cómo le fue? Bien. ¿Mucha gente? Sí. ¿Te gusta lo que bailás? Sí. ¿Hace rato que bailás? Sí. ¿Cómo andan los tremendos? Hola. ¿Qué estamos tomando? Té, solo. ¿Té solo o té con tu amigo? Che, qué bueno tu look, ¿eh? Es muy bueno.
¿Cuándo te lo hiciste? Hace como 3 semanas. ¿Creo que te despertaste así? Sí. Sí, me desperté así. Me dijo que se despertó así. Me desperté y tenía el pelo de colores, qué sé yo. Che, pero ¿lo hiciste vos o fuiste a la pelu? No, lo hice yo con ayuda de mi Tiene vieja. tanta plata. Ah, ¿Quién con, tiene con esa ayuda mano? de tu mamá. Sí. Ah, ¿hace rato que están acá en la Feria del Libro? No, llegué por casualidad y me encontré a mi viejo amigo. A tu viejo amigo y le dijiste vamos a tomar unos té. Sí, porque estábamos viendo libros como tontos y casi nos acabamos de tomar algo. Bien, bien. Adriel Apolo, gracias chicos, Adriel Apolo tomando té acá en el patio de comida, en el complejo cultural, viste, en la Feria del Libro, nada, impresionante. ¿Cómo andamos, tremendito? Martín. ¿Cómo andamos, mi amigo personal Martín de Argensur? ¿Cómo anduvimos? Muy bien, la verdad que contento, disfrutando de otro año más acá en la Feria del Libro. Sí. Y bueno, la verdad con un balance muy positivo porque la gente ha venido en gran cantidad y ha disfrutado de todos los espacios que tuvo la feria. Che, ¿y cómo anduvieron las ventas, Martín? Muy bien, la verdad ¿Bien? que muy bien. A ver, tuvimos un solo día que fue el día del partido, evidentemente. Claro, que vos me habías dicho, ahí vamos a ver qué hacemos cuando juegue Argentina. Exactamente, pero después la verdad todos los días parejito igual y sobre todo los fines de semana y el feriado que fue donde más gente vino y más se vendió obviamente. Che, ¿estás todo el día acá o no? Bueno, hoy estuvimos a partir de las 3 de la tarde, hoy descansamos un poquito más. Los fines de semana viniste un poquito y más el tarde. feriado vinimos a las 3 de la tarde, pudimos por lo menos tomar alguna cervecita en algún momento, a la noche, ¿viste? Claro, Relajarnos porque un poquito. también hay que destenderse un poquito, Sí. ¿viste? Porque esto es un trabajo duro, Hay que calmar la garganta, porque Hay que imagínate, calmar la- estamos todo el día con la realidad virtual, lo que lo he hablado y lo que lo he contado. Claro. Sueños, hoy sueño la noche con eso. Pero más vale. Tirame la novedad que trajo Argensur para este año. Y la novedad que ha dado un gran impacto son los libros de realidad virtual. Eso, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. ¿En serio? Alicia en el País de la Maravilla. Y La Sirenita en realidad virtual. La verdad que ha impactado muchísimo y bueno, y ahí estoy continuamente respondiendo porque la gente se lo lleva porque es algo nuevo. Eso es lo que se ve con los cascos, ¿no? Claro, exactamente, y lo que le permite a los chicos realmente llevarlo a la lectura, que por ahí es todo lo que se piensa, que bueno, que esto lo va a sacar porque van a estar con el teléfono, no, todo lo contrario, tienen que leer para saber cómo llegar a una aplicación siguiente de la realidad virtual que trae el libro. Mirá vos, o sea que fusionamos lo que es tecnología con los libros, con la lectura. Así es, así es. No solamente eso, sino que hay libros también narrados que se baja una aplicación y el autor del libro te lo cuenta, así que son ¿En novedades. serio me está? Así es, así es. Varios de los cuentos infantiles vienen con cuentos narrados. Es muy bueno lo que trajiste para este año. Sí, la verdad que ha dado un impacto bastante importante y la gente muy contenta. Sí, seguimos trabajando con Pone, con todo eso que trabajamos el año pasado, ¿no? Con todos, 12 pagos sin interés, con el sistema Oro 12, créditos personales. O sea que la idea es que la gente venga y se pueda llevar un libro bajo el brazo. Qué grande, gracias Martín, Gracias a vos por estar siempre. Martín, mi amigo personal Martín de Argensur, ¿vos escuchaste lo que contó? Que trajo libros con realidad virtual, chabón. Es muy bueno, loco, es muy bueno lo que trajo Martín este año. Fusionó lo que es la tecnología con la lectura. Nah, es genial. Este Martín trae cada cosa. ¿Buscando un libro para leer, para comprar? Sí, ¿Cómo le parece esta movida de la Feria del Libro? me gusta, siempre vengo todos los años. ¿Todos los años? Sí. ¿Cómo vio la Feria del Libro de este año comparado al año pasado? Hay más stand este año. Hay más stand. Más stand. Y muchos de cosas autóctonas, de indios, muchas cosas que es de acá de la Patagonia.
que eso es súper Además, importante, ¿no? además de los de la librería común que uno va a comprar. Exacto, exacto. Exacto, Y aparte sí. vimos una gran variedad de artistas, ¿no? Locales. Sí. Ahora recién estaba un ballet bailando, me gustó. Ah, bien. A ver qué hay acá. ¿Hay un grupo? Ah, mirá. Mirá. Está tocando. Mirá, vamos a pasar. Está tocando la banda. Está tocando la banda del ejército, me parece. Mirá. Mirá, allá de fondo, ¿viste? Allá. Se ve la banda del ejército, mirá. Ah, es impresionante. La cantidad de instrumentos que tiene. Es muy bueno. A ver, vamos a ver un poquito más. Vamos a caminar un poquito. Te hablo así despacito porque están cantando, están tocando. Ahí de fondo está la banda del ejército, mirá. No, impresionante la cantidad de instrumentos que tiene. Es muy bueno. Todo esto lo encontramos acá, en la Feria del Libro, en el complejo cultural, ¿viste? Y nosotros estamos saliendo, ¿viste? Porque están cantando, están tocando y nosotros estamos hablando, ¿viste? 1, 2, 3, va. A los chicos de Crossing Contenidos, que también son amigos de la casa, son nuestra familia, registran todos los shows que hacemos y este aplauso fuerte es para ellos. Agradecer a los chicos de Crossing que estuvieron filmando todo esto y pronto lo van a poder ver streaming sin esta parte. ¿Y usted quién es? Yo soy un
un youtuber patagónico, ¿sí? Que estamos haciendo programa para Canal 9 de Río Gallegos. Ok, voy a mirarlo. Sí. Michael James. Thank you very much. Ok, thank you. Grande, gracias. Mister, ayer vi que usted estaba haciendo unos truquitos de magia, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Usted es mago? Sí. Un poquito más para acá que no lo escucho. Los Estados Unidos. De los Estados Unidos, el nombre del mister. Sí. ¿Cómo se llama? James O'Brien. ¿Cuándo llegaron? Oh, yo hace 40 años estoy que está en Río acá. Gallegos. Sí. Sí, mister, ¿y cómo se le ocurrió venir a Río Gallego a presentar su arte? Bueno, yo vine como cristiano. Trabajo en una iglesia. Y hago esta parte. ¿Usted es padre? No, soy evangelista. Evangelista. Vino hasta Río Gallego por la iglesia. Sí. No, los niños y los jóvenes les gusta mucho. Y los padres también, ¿no? Sí, están sorprendidos con lo que hago. Sí, ayer casualmente vi, lo vi a usted haciendo un par de truquitos y me llamó la atención. Por eso me vine corriendo para acá. Estamos en Ameguino 84. Ameguino 84. Todos los sábados a las 4 de la tarde a las 6, hasta las 6. ¿Ahí hacen funciones? Sí. Bien. Y muchas actividades. Y muchas actividades para los niños. Hay música, hay juegos, hay merienda. ¿Y de dónde aprendió el arte de la magia? Pues estoy aprendiendo. ¿Sí? Sí. ¿De chiquito o de grande? De chiquita comencé, pero hay que seguir aprendiendo siempre. Estuvimos con el mago James, Él estuve hablando un poquito en inglés, ¿viste? Viste que yo sé todos los idiomas, ¿viste? ¿Cómo andamos, señora? ¿Qué? ¿Buscando libros para leer? No. ¿No? ¿Mirando nomás? Miro, no. ¿Disfrutando de lo que es la feria? Sí. Gracias, Rosita, ¿eh? ¿Qué estuvimos viendo ahí? Lenguaje visual. Sí. ¿Es algo referente a lo que estás estudiando o no? ¿O te pues gustó? Sí. Sí, es referente a lo que estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Profe de arte. Profe de arte. ¿Acá en Gallego? Sí. ¿Ya sos profe? ¿O Ya todavía soy no profe, ya soy profe. ¿A qué nivel estamos hablando con la profe de arte? ¿En qué colegio estás enseñando? En el Polivalente. Polivalente. Sí. En la ONG Paicán. En Sí. varios lugares. Sí, ¿y qué haces así con respecto al arte? ¿A qué te dedicas directamente? Enseño sobre todo filosofía del arte. Filosofía del arte. Más que a pintar y a dibujar, enseño más lo teórico. Claro. Por eso me gustan estos libros. Empezar vendría a ser el comienzo del arte. Claro, enseñamos, debatimos ¿no? sobre el arte, sobre la influencia de las actividades artísticas en la vida común de las personas, aprendemos a leer las imágenes, la información que viene de afuera, distinguir entre, varias cosas que tienen que ver con la publicidad, con un montón de cosas muy copadas. Qué grande, la profe se sabe todo. Amigo, novio, primo, compañero. ¿El nombre del compañero? Nacho. Gracias, chicos, ¿eh? ¿El mío? Sí. El Negris. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. ¿Qué estamos comprando, chicos? ¿Qué pedimos para comer? Pizza. ¿Pizza? Sí. Sí, estaba viendo que hay pizza, pancho, todo, ¿no? Sí. Está re bueno esto, ¿no? La verdad que sí. ¿Vos viniste a comprar libros o viniste a comer? No, a comer. No me gusta leer. 24, número 24, Feria del Libro, Feria del ¿eh? Libro, sí. ¿Ayer vino? Vine el miércoles pasado. Desde el miércoles. Sí, ya. Segunda vez que vengo. Segunda vez. ¿El año pasado también vino? También el año pasado. Bien. ¿Con toda la familia? Con toda la familia. Con toda la familia a disfrutar, bien. ¿Y los espectáculos? ¿Qué le pareció los espectáculos? Muy bueno, muy lindos espectáculos integradores. Espectáculos para todas las edades, para toda la familia. Hasta magos hay, ¿eh? Magos, músicos, danza, bailarines. Patio de comida. Patio de comida. Y para invitar a la gente que venga y se quede acá. Es para salir un poco, aprovechar. Exacto. Y
y aprovechar de las bondades de esta feria del libro. Y la tremendita me mira, me da un besito. No, no, que... ¿Quieren doble miedo, niños? ¿Quieren doble miedo? Entonces les daré doble miedo. Había una vez, en un lugar muy lejano, dos niños, un nene varón y una nena mujer. Los niños caminaban más rápido, llovía más rápido. Escucharon las risas de las brujas. Llovía, caminaban, terror, terror. Lluvia, caminaban, lluvia, caminaban, risas, terror, lluvia, caminaban. Llegaron a la puerta del castillo y golpearon 3 veces. ¿Eh? ¿Una qué, chicos? Y esa antorcha es de tal... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Ahí está para los programas de Canal 9 también. Están aquí. Nos vemos la próxima. Buen año para todos. A disfrutar la vida. ¡Vamos! ¿Podemos hacer una entrevista? ¿Eh? De YouTube, de Facebook, de Instagram, de mi mamá, de mi papá y de Canal 9. ¿Cómo es la onda? Así como me ve, re loco. Qué grande, mi amigo. Estuvo en el escenario, no sabés, la rompió hace un ratito. ¿Cómo andamos? ¿Qué hace? ¿Cómo te esperé anoche? ¿Dónde qué pasó que no viniste? Sí, anduve, pero anduve por acá, anduve por allá, anduve por los stands vendiendo todo. Porque te busqué en toda la tarde y digo, ¿dónde está? Porque te busqué, boludo. Es impresionante. No, contame. El nombre. Mi nombre es Raúl Verón y hoy fue el último show que estuvo buenísimo. Así que esperamos que ahora en un ratito seguramente van a ver algunas partes, pero los esperamos obviamente hoy, el año que viene, porque ahora ya terminó. O sea, la rompiste como ayer. No, pero la gente, la verdad que la gente es muy linda sí. Y recibió de una muy buena manera lo que humildemente traemos para todos ustedes. Contale a la gente cuál es el arte que haces. ¿El stand-up puede ser? Es una mezcla de stand-up, de clown, de magia, de humor, clown, globología, algo de malabares. Es una mezcla de cosas que lo transformamos en algo que hemos denominado varieté familiar. Cuando digo varieté familiar, la gente desde su casa aplaude y no es suficiente, gracias, suficiente. Bien. Che, y contame un cachito, ¿sos de acá? ¿De dónde sos? Yo soy de Buenos Aires, de la capital federal, del barrio de Caballito. Bien. Hace muchos años que me dedico a la animación infantil y aparte hacemos este espectáculo para colegios, para cumpleaños de 15, para teatros, vacaciones de invierno, que aprovecho ahora para acá para avisarle a todos ustedes que si en vacaciones de invierno van para Buenos Aires, se viene un show también de varieté familiar XXL. Así que los esperamos a todos. Vayan para Buenos Aires si tienen posibilidades de ir a ver el espectáculo allá en Capital Federal. Che, ¿me has invitado a mí? Obvio, vos tenés la entrada. Yo te voy a mandar la entrada por WhatsApp. Dale. ¿Ok? Vos y me puedo 2 amigos más o amigas. 2 amigos más. Vamos todavía. Amigas. Bueno, los esperamos entonces. Dale. ¿Sí? Qué grande. No, qué bueno verte. Che, ¿me puedes pasar tener canal de YouTube? Por supuesto tengo. Ah, ¿me lo pasás? Se llama Zarza Prod. Zarza Prod, PROD, ahí lo podés buscar, o también lo podés buscar en mi página web que se llama Zarza, las 2 veces con Z, producciones.com.ar. Ahí están todas las locuras como esta, por ejemplo, van a estar subidas seguramente. Sí, ¿te podemos mandar saluditos, todo? Por supuesto, pero mandame un saludo y nos mandamos saludos y empezamos a así viralizar todas las redes. Olvídate. ¿Viste? Esto es lo lindo de la Feria del Libro, ¿viste? Que también hacemos amigos nuevos. Y me encantó. Pero escuchame, hoy mirá que después salimos acá y nos vamos. ¿Te acordás que vamos a tomar algo? Sí. Así que y después venimos a bailar con Sarina Pan. Olvídate. Ahora voy, me cambio, me pongo la zunga y la reventamos. ¡Ay, vamos! Bien, nos vemos, chicos. Nos vemos, chao. Me tomo el ascensor. ¡Esa! Invito a que miren el Negro TV por el canal 9. ¿A qué hora, Leo?
¿Cómo se está portando la gente acá? Muy bien, sí. ¿Sí? No hay problema, nada. ¿Usted me autoriza a seguir haciendo...? Ricardo, no, sí. Gracias, mister, ¿eh? ¿El nombre? Luis, gracias, Luis, Qué grande, estuvimos hablando con la seguridad, ¿viste? Pidiéndole permiso para seguir cubriendo, ¿viste? Esto de acá, la Feria del Libro acá, ¿viste? Se está preparando la banda de la policía para subir a escenario, a tocar, a divertir un montón de gente. Vamos a preguntarle, ¿cómo andamos, señor? Todo bien. ¿Preparándose para subir a escenario con toda la banda? A la espera de que nos toque nuestro turno para compartir buena música con esto que es la Feria del Libro, ¿no? ¿Primera vez que se presentan en la Feria del Libro? Segunda vez. ¿Segunda vez? Segunda vez, sí. ¿Sí? ¿Y cómo vio la repercusión de la gente? No, muy bien, bien. ¿Traemos temas moviditos? Sí, variado. La idea es que cada uno se vaya contento en lo posible, ¿no? Ya usted lo conozco de algún lado, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, nacido y criado acá, así que puede ser que en algún momento no. ¿Qué instrumento está tocando usted? Antes tocaba flauta, ahora soy director de la banda. Estamos hablando con el director de la banda, Tinti, ¿eh? Así es. Así que bueno, los invitamos a todos que se acerquen a la Feria del Libro, en el Complejo Cultural. Gracias. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras sido, era tan feliz. Y ahora es, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Y estamos acá en la rural de Río Gallegos, Santa Cruz, ¿sí? Hoy se presentó un domingo una fiesta para el Día del Niño llamada Festi Río. No sabés lo que fue, un mundo de gente impresionante. Acá estamos paseando por lo que es las instalaciones de la rural, ¿viste? De Río Gallegos. Contame un poquito cómo fue la experiencia esta. Fue espectacular. La verdad, vinimos acá desde Calafate. ¿Desde Calafate? Sí, viajamos un montón, llegamos, hicimos una función muy linda, vino un montón de gente, comimos cosas ricas, lo disfrutamos y ahora ya estamos en el cierre. ¿Ustedes son dos nomás? ¿Son dos? No, vinimos como 5. Somos Circo Nos Amontona de Calafate. Ah, ¿hace cuánto que está formado el grupo? El grupo es un grupo que
que organiza un festival de circo en el Calafate hace 3 años. Especialmente es un show circense que tiene intervenciones, bueno, de payasos, hay tela, trapecio, malabares, malabares con luces, diábolos. Interactúan mucho con la gente. Sí, mucho con el público. Monociclo, música en vivo. ¿Tenés una línea de contacto, un Facebook, algo para contactarlo por ahí si queremos? El Circo Nos Amontona en Facebook y Circo Calafateño. Los pueden buscar en Facebook y ahí estamos. Tremendito. Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Festejando el Día del Niño? ¿Y cómo la pasaste? Bien. También. ¿Y con quién viniste? Con mi tío. Ah, ¿y te compró algo tu tío? Sí. ¿Sí? Juguito. ¡Ah, juguito! Impresionante. Bueno, ¿vamos a seguir jugando? A ver a la gente de Pepe. Vamos a entrar acá, a ver. Mirá, tremendo. A ver, ¿cómo es? Pará. Che. Pará. Voy a hablar con el gerente, ¿Cómo andamos, mister? Muy bien. ¿Cómo anduvieron la venta? Ellos venden, yo participo acá de ayudante. Usted ordena, porque estos son terribles, ¿no? Complicados los dos, ¿eh? Son complicados los dos. Sí. 2 aparatos. Dos. Y usted no llevó ningún mate hoy, ¿eh? No hubo agua. No trajeron agua. No trajeron agua. El otro ayudante tenía que traer el equipo de mate, no vino con el equipo de mate. Ah, o sea que vino. ¿A qué vino? Nosotros vinimos a la 1. ¿A qué vino? Esa es la pregunta que quiere saber la gente. ¿A qué viniste si no trajiste agua? ¿A qué viniste, Leandro, si no trajiste agua? Vos estabas encargado, dirección de mate de acá del stand y no trajiste agua. ¿Qué pasó? Está muy movido el tema. Tremendo. Yo te vi comiendo toda la tarde. ¿Qué estamos comprando? Mi amiga personal, ¿vale? Con su señor esposo. ¿Cómo anda, Víctor? Bien, espectacular. Che, ¿te trajeron para que acompañe o te trajeron para que pague? No, para gastar. Estamos perdiendo como la guerra. Vos estás manejando la billetera hoy, ¿no? No sé cómo nos volvemos ahora. No, caminando. ¿Cómo andamos, Vane? Bien, amigo, todo bien. ¿Vos? Vi que me seguiste ahí en el vivo y me dijiste ahora vamos a ir con nuestras bendiciones y todo. Cumplí. Mira qué bonita. ¿Y el tremendito? ¿Cómo andamos, tremendito? ¿Qué estás comiendo? ¿Helado? ¿Está frío o está caliente el helado? Él se ríe nomás, él piensa que es una foto, ¿viste? Bueno, los dejo que sigan disfrutando y después nos vemos. Dale, amigo, nos vemos. Tremendo, portate bien y pagá todo, ¿eh? Sí, perdimos. Tenés que venir a comer algo a la casa. Sí, ahí vamos. Pero, pero pagan ustedes, ¿eh? Dale, listo, quedó súper grabado. Que voy a ir a... listo. Ya está, me tocó el postre, así que bueno, me invitaron a cenar, ¿viste? Y bueno, me tocó el postre. Hola. Mira que está, mi amigo personal. ¿Cómo andamos, tremendito? Bien. ¿Recién caíste? No sé. ¿O hace rato? Vos viniste a que papá te compre algo, ¿no? ¿Te va a comprar algo tu papá? Sí. ¿Sí? ¿Trajo toda la billetera? Sí. Bien, ¿no? En noviembre te vas a Mar del Plata, me dijeron.
Nos vamos a Mar del Plata, todavía no la habías tirado, pero... ¿Le va a contar gente? Bueno, ya le voy tirando. Después les cuente por qué se va a Mar del Plata, ¿eh? Bueno, ya lo tiraste, así que contale a la gente. No, que le cuente. Está Negrius TV nominado. 4 nominaciones tiene para el Faro de Oro, mejor programa de humor televisivo de la provincia. Así que gracias a ustedes por apoyarlo, ¿eh? Ahí estamos, entonces. Un poco, porque si no, después no para más. Miren las ojeras que tiene, tanto trabajar. Mirá la ojera, en serio, ¿eh? Bueno, vos déjame dormir un rato también. Yo, ¿para qué te metes en tantos proyectos? No me deja dormir. Sí, tremendo. ¿Cómo anduvieron la venta de P&P Diseño? ¿Cómo anduvieron esas tallas, esas carcasas? PIQ. Vos sabés, bueno, vamos a contarle a la gente que anteriormente me equivoqué y puse PIQ y era P&P, ¿viste? Che, ¿cómo anduvieron la venta? Bien, por suerte. ¿Cómo viste este evento de Festirrío? Muy bueno. Mucha gente. ¿Mucha gente? Sí. Ahí hay alguien que me está pisando mi super zapatilla de 5 dedos. Está pidiendo cámara, ¿no? Es el de PIQ. Es de PIQ. Vos sos de PIP y él es de PIQ. Yo soy de tu taza RG. Tu taza RG, ahí tiró el que te hizo la carcasa. El que me hizo no se aguantó y tiró el chivo, ¿viste? Leandro, llegó el agua, así que ponete la pila. Ponete la pila, prepara mate. Hizo firme, mirá, y después se tomó el palo. Lo que pasa es que cada 100 descansa. ¿Cómo anduvimos tremendo con la venta? Por suerte mucha gente, muchos chicos se llevaron su remera de Fortnite, que es bien. Es la onda. Sí. Es el juego taquillero de hoy, ¿viste? Exactamente. Y de unicornio. De unicornio. Todos se llevaron su remera en el momento personalizada y se la llevaron. Che, y contale a la gente un poquito cuáles son los productos que vos trabajás. Bueno, nosotros tenemos desde remera de talle 4 hasta doble XL. Atenti. Tenemos guantes que se subliman igual, medias. Y todo eso se hace en el momento y la gente pasa por la compu que tenemos internet, 4G, súper rápido. Súper rápido. Y eligen un diseño en la compu y se le ponen ahí el nombre o lo que le quieran poner. Sí. Se imprime, se estampa y se lo llevan ahora. Che, ¿qué te pareció esta movida de Festirrío para el Día del Niño? Linda, por suerte muchos chicos vinieron, así que estaban todos atentos con el tema de la acrobacia en tela y todo eso. Así sí, hubo un espectáculo, todo, súper copado. Estuvo muy bueno. Aparte, un mundo de gente. Lleno de gente. Ahora vengo por el tema de los mates, ahora vengo, voy a pegar una vuelta y ahora vengo, así que prepara todo el ecosistema ahí. ¿Sabés? Que son muy famosos, ya me está banqueando. El Negro ITV, véanlo, ¿Querés realzar tus ventas y llegar a más público? Publicita con nosotros. Comunicate con nuestra producción y consulta nuestros precios al 02966 1556 2977. Tu publicidad para toda Santa Cruz. Tu publicidad en YouTube, Facebook e Instagram. Publicita en nuestro magazine humorístico. Publicita en el Negrius TV.
a los chicos de Crossing Contenidos que ya son parte de la familia y que registran todos los shows que hacemos, y a Leito también que está haciendo fotos en el día de hoy, así que muchas gracias, son parte de la familia. Gracias. Moira, vos sabés que empezó a tener seguidores ahora. No sé qué pasó. Es la organizadora de todo el evento, ¿no? El cerebro. Sigue siendo el cerebro Moria, ¿viste? ¿Cómo andamos, Moria? Me arruinaste con la foto en Facebook. ¿Por qué? Si saliste re linda. No sabés la cantidad de likes que pusieron. Nada, impresionante. Es más, empezaron a escribir hashtag quiero el teléfono de Moira. Sí, me imagino. Se armó un hashtag. Me imagino. Seguimos caminando en lo que está quedando en esta Festerrío, ¿viste? Porque ya se está cerrando, ¿viste? Hoy empezó a las 15 horas y estamos hasta las 20 horas. Me van a decir que están cansados. Sí. Están agotados. ¿Qué estuvieron haciendo los chicos? Estuvimos coordinando el evento. Coordinando el evento. Con la venta de entrada y todo eso también, ¿no? Claro. ¿Sí? Moira, contame un poquito cómo fue la organización de todo este mega evento, porque fue un mega evento, la cantidad de gente que había, no se podía caminar. Bueno, justamente estás con todo el equipo de la asociación acá, que nos sentamos un ratito a relajar. A relajar. Y hace más de 3 meses que estamos con la organización. 3 meses. Evento. Sí. ¡Wow! Donde nucleamos a todos emprendedores de la ciudad de Río Gallegos, donde se quiso volcar al público, que todos los emprendedores tienen la oportunidad de mostrar a la comunidad lo que realizan, porque a veces no todos los podemos tener en un mismo espacio. Sí. Entonces hoy tuvimos la oportunidad de tener muchísimos comerciantes y emprendedores de la ciudad de Río Gallegos que todos se abocan al Festival de los Niños. Sí, aparte vi que trajiste un grupo de Calafate, ¿puede ser? Sí, se llama El Circo Nos Amontona. Ajá. Vinieron a dar su show en el transcurso de la tarde acá a la rural. Súper lindo, porque aparte divirtió a grandes y a chicos, porque vi papá que se reprendían. Sí, los padres se reprendían. Sí. Y los chicos también. Algunas edades sí, otras no, pero bueno, la verdad es que tratamos de que cubra todas las expectativas de los niños. Presentalo al grupo, tirame los nombres de los integrantes. ¿Se animan todos? ¿Se animan todos? Nacho, Regi, Lautaro. Regi, ahí vamos a ir girando la cámara. Lautaro. Dulcía. ¿Cómo era? Dulcía, casi digo Lucía. Y Julián. Y falta Gustavo, que bueno, que está por allá. Y falta Gustavo, que ahora lo vamos a ir a buscar entonces. Bueno, les mandamos un beso muy grande a todos los nenes y a todos los papás que vinieron a pasar el día con ellos. Y bueno, agradecerles a todos, agradecerte a vos por venir y por ser parte siempre de nuestros eventos. De estas locuras en grupo. De estas locuras en grupo. Ahora sí lo perdimos para siempre. Ustedes se ríen, pero ¿quién va a seguir con esta función? Cuidado. Muchas gracias. ¿Puedo volver a sentarte? Muchas gracias. Cartazones, mire cómo le quedaron los dientes. Miren cómo le quedaron las orejas. No, se le corrió la nariz. Se quedó pelado. No, pelado ya estaba, perdón. ¿Querés andar en esto? ¿Seguro? Bueno, vení. Subite. Dale, que se nos cae el show, dale. Subite. Para que Mónica me respira. Porque creo que no llegas a los pedales ya. Acostado en el piso. Acostado. No alcanzan. Nos falta medio niño. ¿Quién es la mamá de este niño? ¿Vos sos la mamá de este niño? ¿La que tiene la mano levantada? ¿Vos sos la mamá de este niño?
Ah, me parecía. Bueno, ahora nos quedamos nosotros y lo llevamos al circo. ¿Está comprando para usted, señora, o para los chicos? No, para los chicos, Ah. La de unicornio igual para los chicos. ¿La de unicornio le va a quedar bien a usted, señora? No compre, sé. compre. Compre. Aparte, no hay repetición de esto, son los únicos los chicos. ¿Qué? ¿Estamos haciendo cola para qué? ¿Un sorteo o algo? Una fotito. Ah, una fotito de la cabina, ¿no? Así es. ¿Qué le pareció esta Festirrío acá en la rural? Está buena para los chicos. Está buena, Se ¿no? divierten, sí. Igual usted vino en un momento que no hay mucha gente, porque hoy no sabe lo que era un mundo de gente. Me imagino. Menos mal que estabas vos para poder transmitir a la gente lo bueno que estuvo. Ah, sí, eso es verdad. ¿El nombre del mister? Mi nombre es Víctor. Víctor, gracias Víctor, Dale. Qué grande Víctor, ahí siguiéndome por las redes sociales, dice, menos mal que estabas vos, Negrio, transmitiendo todo para que la gente vea y se venga para acá, ¿viste? A disfrutar un poquito, que qué sé yo, ¿viste? Permiso, ¿puedo pasar? Sí, adelante. ¿Cobran entrada acá, no? No, acá todo gratis. Ah, bueno, vamos a aprovechar que es gratis. Casi me caigo. Permiso. Acá estamos con el grupo de Boy Scout. ¿Cómo es el nombre? Joaquín. ¿Joaquín? Sí. ¿Siempre listo? Sí. ¡Esa! ¿El nombre? Estefanía. ¿Siempre listo? Sí, siempre lista. ¡Esa! ¿Estuvieron toda la tarde acá trabajando? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta el grupo Scout? ¿Sí? Aprendí muchas cosas haciendo scout. ¿Qué aprendieron? Aprendemos a hacer nudos, a ser mejores personas. Sí. Ah, ¿el nombre? Fiorella. ¿El nombre? Karina. Karina. ¿Y el nombre? Martina. Enzo. ¿Enzo? Sí. ¿Hace cuánto que estás en el grupo, Enzo? Y hace como 3, 4 meses. Ah, bastante. Sí. ¿Y qué aprendiste todo este tiempo? Las precauciones para cortar leña, cómo prender fuego, supervivencia contra el bosque, algo así. Ah, contame un poquito cómo es el grupo de Boy Scout. Bueno, somos Scout ahora, porque hay varones y mujeres. Ah. Ya dejamos de ser Boy. Ah, Scout nomás. Scout nomás. Ya se sacó la palabra boys. Exactamente. Porque hay hombres y mujeres y es Scout. Scout. Contame, sí. ¿de qué grupo es? Nosotros somos el grupo Scout Monseñor Alemán. Ajá. Estamos trabajando con chicos desde a partir de los 7 años en adelante, hasta los 21. Ah, bien, ¿qué días? Los días sábados, desde las 3 de la tarde hasta las 6. De las 3 de la tarde hasta las 6. Che, Sí. ¿y qué actividades llevan a cabo ahí? Hoy, bueno, estamos trabajando, preparándonos para un campamento final. Ajá. Queremos ver si podemos ir al Río Turbio. Ah, qué Así bien. que están aprendiendo los chicos a hacer fuego, están trabajando con sogas para hacer nudos. ¿Sigue esa escala de Lobato? Sigue. Exactamente, sigue. Sí, pues me acuerdo en mi época cuando era más chiquitito. Esa misma, sí, tú también. A partir de los 7 años en adelante. Sí. Tenés de los lobatos de 7 a 11 años. Sí. Los scouts de 11 a 14. Caminantes de 14 a 17. Bien. Y los rovers de 17 a 21 años. O sea, caminante, ¿se cambió por lo que era Rider antes? Sí, se cambió. Ahí todo, Sí. ¿la dirección? Estamos en la escuela 33 en Congreso y Alfonsín. Congreso de Alfonsín. Todo El nombre del jefe supremo... Javier Baigorria. Gracias, Javier. No, por favor. Qué grande. Te vimos hablando con el jefe. Gracias, tremendo. Acá estamos haciendo el cierre en esta rural, ¿viste? Porque, nada, me voy a jugar, chicos. Chao.